Muy buenas alumnos y alumnas, queda inaugurado nuestro curso de Historia de España, cuarta parte, donde vamos a recoger el reinado de Isabel II que se nos quedó en el tintero por culpa de este puñetero virus. Comentaros que voy a intentar que las clases por lo menos digitales, porque las presenciales ya sabéis que me gustan mucho, hacerlo a través de la pizarra, sean por lo menos un poco ilustrativas y sean esquemáticamente fáciles para que lo podáis entender, de tal manera que como hago todos los años, voy a dar en la primera clase un pequeño resumen de lo que dimos los últimos días para poder ubicarnos un poquito y sobre todo también poder ubicar a la gente que se ha incorporado nueva a este curso en este año tan especial. De tal manera que en esta primera clase vamos a hacer un pequeño resumen de ese reinado de Isabel II, comenzando lo primero con las etapas del reinado. Y ahora vamos a hablar del esquema de las etapas del reinado de Isabel II. Antes de ponernos con el esquema, quiero recordar que Isabel II es hija de Fernando VII, mi amigo, y su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Recordar que Fernando VII no había tenido descendencia con las tres anteriores y con María Cristina de Borbón contraerá matrimonio en el año 1829 y en el año 1830 tendrá a su primera hija, Isabel, y en el año 1832 tendrá a su segunda hija, Luisa Fernanda. Comentaros que Isabel II lo tuvo un poquito complicado a la hora de acceder al trono, porque cuando su padre, Fernando VII, fallece en el año 1833, Isabel II solamente tiene 3 años. Además, anteriormente, un poquito antes, se había producido una conjura, porque Fernando VII había derogado la ley sálica. Recordar, la ley sálica fue instaurada por los Borbones, por Felipe V, en el que prohibía a las mujeres acceder al trono. Esa ley sálica lo que va a hacer Fernando VII es derogarla para que su hija Isabel pueda acceder al trono, debido a que no había tenido, en este caso no tendrá varones. De tal manera que el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, intentará hacerse con el poder, presionando a la reina María Cristina de Borbón, lo que os digo, en una conjura, al propio Fernando VII, que ya estaba muy enfermo en la granja, pero al final, milagrosamente, Fernando VII vuelve a recuperarse y vuelve otra vez a derogar esa ley, y a partir de ese momento pues tendrá su hija vía libre para acceder al trono en el año 1833. Cuando Fernando VII fallece, daos cuenta que él ya al tener 3 años se tiene que ejercer una regencia, de tal manera que se va a elegir como regente a la madre, en este caso a la reina María Cristina de Borbón. De tal manera que ya abriríamos las etapas del reinado de Isabel II. Para que entendamos, el reinado de Isabel II tiene 2 grandes etapas, que os la voy a marcar aquí con la pluma. La primera gran etapa, que sería la minoría de edad de Isabel II, que va del año 1833 al año 1843, y luego una segunda gran etapa, que sería la mayoría de edad de Isabel II, reinado que iría de ese año 1843 al año 1868. Comentaros que dentro de la minoría de edad de Isabel II vamos a tener 2 regencias diferentes, de las cuales luego hablaremos. Le tendremos una primera regencia de su madre, la reina María Cristina de Borbón, que irá del año 1833 al año 1840, y luego una segunda regencia, que es la regencia del general Baldomero Espartero, que irá del año 1840 al año 1843. Cuando en el año 1843 Isabel II sea proclamada mayor de edad, vamos a tener dentro de la mayoría de edad de Isabel II 3 etapas diferentes dependiendo del partido político que va a gobernar en España en aquellos momentos, inaugurando una monarquía parlamentaria, entre comillas, de democrática, nada de nada, ya lo veréis. De tal manera que tenemos 2 partidos políticos, por un lado el moderado y por otro lado el progresista, que cambia el nombre, realmente eran los liberales. Comentaros que vamos a ver que va a haber en un primer momento 10 años de gobierno moderado, del año 1843 al año 1853, el conocido como bienio progresista, que son 2 años de gobierno progresista, que van del año 1854 al año 1856, y luego por último una etapa hasta el año 1868, que va a ser cuando se produzca la gloriosa, que será un gobierno de moderados y la Unión Liberal, un tercer partido político fundado por Leopoldo O'Donnell, que va a ser el que se haga con el poder durante los últimos años.
En la imagen lo que tenéis es una fotografía de Isabel II. Vamos a ver que bueno, pues Isabel II fue retratada sobre todo por Federico de Madrazo, pero en aquellos momentos, a partir de la aparición de la fotografía en el primer cuarto del siglo XIX, vamos a tener algunas fotografías de la reina, bueno, pues muy bien documentadas y que veremos, bueno, pues alguna de ellas más, bueno, pues a lo largo de las clases que vamos a ver. Bueno, y aquí ahora tenemos a la protagonista de la primera regencia, en este caso la regencia de María Cristina de Borbón, que se produjo entre el año 1833 y el año 1840. De tal manera que en aquellos momentos María Cristina de Borbón ejerce la regencia de su hija Isabel, que solamente tiene 3 años. Quiero que observéis la fecha de nacimiento, el año 1806, y la fecha de fallecimiento, el año 1878. Siendo la cuarta esposa de Fernando VII, con lo que os digo, con la que tuvo 2 hijas, y apoyada por los liberales, asumiendo la regencia a la muerte del rey y reinando en nombre de su hija. Comentaros que la llamaban la reina gobernadora, y ya sabéis que hay un dicho que dicen que María Cristina me quiere gobernar. Bueno, pues esto viene precisamente de María Cristina de Borbón. Comentaros que el cuadro que estáis viendo aquí a la izquierda, la imagen, es el retrato que le realiza Vicente López, pintor de cámara, a la reina María Cristina de Borbón. Es un cuadro magnífico, lleno de detalle y que lo podéis ver en el Museo Nacional del Prado. Pero antes de hablar de la política que se va a ejercer en la regencia de María Cristina de Borbón, quiero hablaros de la vida sentimental de esta mujer porque también tiene tela y es que tenemos que saber un poquito sobre ello porque esto va también a decantar la propia política de la regencia de María Cristina. Este triángulo amoroso, que os lo pongo aquí, que no es otro que a la izquierda Fernando VII, en el centro María Cristina de Borbón y a la derecha el capitán Muñoz o Agustín Muñoz, duque de Riansares. Bueno, pues fue una historia muy interesante porque, claro, daos cuenta que María Cristina de Borbón contrajo matrimonio con Fernando VII en el año 1829 y Fernando VII muere en el año 1833. La salud de Fernando VII ya era bastante mala. De tal manera que a la muerte de Fernando VII, él fallece el 29 de septiembre del año 1833, María Cristina de Borbón a los 2 meses, es decir, el 28 de diciembre del año 1833, había contraído matrimonio morganático con este hombre, Agustín Fernández Muñoz, primer duque de Riansares, con el que tuvo 8 hijos. Esto es muy interesante porque, claro, siempre se ha hablado de esta relación con el capitán Muñoz, que no se sabe si comenzó mientras que Fernando VII todavía seguía vivo, pero la cuestión es que se está produciendo aquí un matrimonio morganático, es decir, es un matrimonio que se produce de miembros que no eran de familia real, es decir, el capitán Muñoz, al fin y al cabo, bueno, pues no dejaba de ser un militar. En la siguiente imagen os pongo aquí también al capitán Muñoz a la izquierda, María Cristina de Borbón a la derecha. Lo que os digo, ahí tenéis el 28 de diciembre del año 1833, es cuando contraen matrimonio. Lo que os digo es que contraen matrimonio 2 meses después del fallecimiento de Fernando VII, o sea que es que tiene tela marinera, y con él tuvo 8 hijos en total. Además cuentan que la mayoría eran varones. Y aquí tenéis una fotografía del capitán Muñoz que, como veis, bueno, pues en el cuadro que os he enseñado anteriormente le hace más justicia, pero las fotografías, aunque se hacían Photoshop, pero en este caso nos daban la realidad del personaje. Mirad, comentaros que en aquellos momentos corría una coplilla por Madrid que se metía con el capitán Muñoz y con la reina María Cristina de Borbón, porque los políticos liberales, de los cuales ahora hablaremos, eran los que apoyarán la causa de Isabel II. Quiero recordar que los liberales eran esos políticos que habían sido completamente perseguidos por Fernando VII, ya que defendían una división de poderes y defendían la Constitución del año 1812, la PEPA, a la que bueno, pues Fernando VII la tenía bastante manía. Comentaros que hay una coplilla que decía así, los liberales lloraban porque la reina no paría y al final parió más Muñoces que liberales había. Así que con eso os digo todo.
Y ahora, antes de empezar a hablar de la regencia de María Cristina y hablar lo que políticamente se realizó en este primer periodo de la minoría de edad de Isabel II, tenemos que conocer a los dos partidos políticos que se van a formar dentro de esta inauguración de la monarquía parlamentaria. De tal manera es que, antes de nada, vamos a hablar que se van a formar dos partidos políticos diferentes. Por un lado, se va a formar el partido de los moderados y, por otro lado, el de los progresistas. Vamos a ver que estos dos partidos políticos van a defender digamos, visiones diferentes de la monarquía, de tal manera que el moderado siempre va a ser más del gusto de los reyes que en este caso la visión progresista. Esto simplemente es una base de lo que luego vamos a ir viendo a través de la historia del siglo XIX, porque estos son dos partidos políticos que se forman, pero es que luego vamos a tener uno que se va a formar también, que va a ser la Unión Liberal, pero es que luego hay que contar también que al otro lado, digamos, de esta visión están los absolutistas, que van a apoyar la figura de Carlos María Isidro, del hermano de Fernando VII, que no había conseguido con esta conjura, acordaros que os he contado, hacerse con el trono, pero que va a abrir un periodo de guerras conocidas como las guerras carlistas y que ya tendremos la oportunidad de verlo tranquilamente a través de una de las clases. Bueno, vamos a ir viendo la definición de cada uno de ellos. Por ejemplo, los moderados, veis aquí que la definición es personas de orden. Cuando hablamos de personas de orden, bueno, que os voy a contar, pero bueno, el papel del militar va a tener una presencia fundamental. Y luego los progresistas son los defensores de la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos una definición clara. Bueno, ¿quién va a pertenecer a cada uno de los partidos? Bueno, pues quiero que observéis que en los moderados son, por un lado, terratenientes, comerciantes, altos mandos militares, intelectuales conservadores. Y luego, por parte de los progresistas, la burguesía. Cuando hablo de la burguesía sobre todo industrial, textil, esto es importante, y también en este caso una burguesía de tipo terrateniente. Luego la oficialidad media del ejército y luego las clases populares urbanas, pero que tienen cierto poder adquisitivo. Para que os hagáis una idea, es decir, los que van a pertenecer a estos dos partidos políticos son clases altas, son clases con dinero, es decir, el pueblo aquí no está representado en ninguno de los dos partidos. Luego, ¿quiénes son los líderes? Que esto es importantísimo. Los líderes del Partido Progresista no es otro que Ramón María Narváez y Francisco de Bravo Murillo. Y por otro lado, bueno, pues los líderes progresistas, Álvarez de Mendizábal, que os suena bastante, Baldomero Espartero y luego ya, bueno, posteriormente, pero esto lo veremos con el sexenio democrático, a Juan Prim. Bueno, luego, importante, la soberanía, porque ahora mismo cuando se produce el reinado de Isabel II, de momento no tenemos constitución, es decir, no se está jurando la constitución de la Pepa, pero bueno, cada uno va a tener, bueno, la Pepa, que es la única que hemos tenido hasta el momento, cada uno va a defender, bueno, pues una separación de poderes, pero en este caso con una soberanía, como podéis ver en los moderados, compartida y por otro lado, bueno, pues una soberanía nacional. Recordar que el progresista defiende la soberanía nacional, que significa que el poder emana o reside en el pueblo. Bueno, en cuanto al sufragio, el sufragio esto es muy divertido porque es cuando se produzcan las elecciones, bueno, ¿quién puede votar? Bueno, pues los moderados hablan de muy restringido, es decir, va a ser un sufragio censitario que lo va a marcar la renta per cápita que tenga cada uno, o sea que es decir que cuanto más corto sea el sufragio, es decir, cuanto pongamos el baremo de rentas más altas, se va a poder votar menos personas, de tal manera que se va a elegir a los políticos que ellos realmente quieren. Pero luego, sin embargo, el progresista también lo quiere censitario restringido, pero con un amplio cuerpo electoral. ¿Por qué? Porque fijaos a quién tenemos aquí: oficialidad media del ejército, clases populares urbanas, es decir, si tenemos un sufragio censitario excesivamente alto, estas clases no pueden votar, de tal manera que por eso ellos defienden una ampliación del cuerpo electoral. Bueno, ¿qué defiende cada uno? ¿Qué derechos? Limitación de los derechos individuales, esto sobre todo en todos los colectivos y sobre todo los colectivos, o sea, es decir, que no queremos una libertad completa del individuo para poder manejarlo. Sin embargo, los progresistas hablan de una ampliación de los derechos individuales y colectivos. Ojo, ampliación, no estamos hablando que es que estos quieren quieren unos derechos fundamentales individuales completos. Y esto también es importante, la relación Iglesia y Estado, es decir, ellos hablan de confesionalidad dentro de la religión oficial, sería la católica, y sin embargo los progresistas hablan de aconfesionalidad. Mirad, aquí hablan de los periodos de gobierno.
De tal manera quiero que observéis, porque si observamos los periodos de gobierno, vas a ver que el periodo de gobierno que más se va a repetir va a ser con gobiernos moderados, que en este caso que con gobiernos progresistas. Y esto tiene que ver mucho la corona, es decir, por un lado vamos a ver que Isabel II se va a sentir muy cómoda con los moderados. Lo va a sentir también su madre María Cristina de Borbón, pero Isabel II también. Y los progresistas, bueno, pues van a ser relativamente incómodos por lo que están defendiendo, de tal manera que vamos a ver que el progresista va a acceder al poder por un pronunciamiento militar, ¿vale? Entonces eso lo vamos a ir viendo a través de las clases. Y ahora vamos a entrar de lleno en la regencia de María Cristina, una cronología que va del año 1833 al año 1840. Estamos hablando que en estos primeros momentos del reinado de Isabel II, en este caso en la etapa de la minoría de edad, se van a producir los intentos de la creación del Estado liberal. Daos cuenta que vamos a pasar del absolutismo a un nuevo sistema liberal, un cambio que van a ser producido por los liberales, que se van a ubicar en los dos partidos políticos de moderados y progresistas que hemos hablado anteriormente. En el esquemita anterior yo os he comentado que los moderados van a tener muchísimo más tiempo de gobierno más que los progresistas, porque el moderado recibe, no según sus ideales y su forma, ese apoyo de la monarquía, y esto va a producir tensiones y dificultades porque no va a funcionar correctamente este sistema y tampoco va a funcionar la alternancia de poder. Luego además tenemos que tener en cuenta, y esto hay que sumarle, la guerra carlista, que va a estallar un poquito después de la muerte de Fernando VII con estos absolutistas, ¿no?, que apoyan a este sistema antiguo, este sistema del antiguo régimen en la figura de Carlos María Isidro. Y luego además también va a estar muy condicionado por el fraude electoral, porque vamos a ver que que hay algunas veces que no algunas veces, siempre no se va a tomar el fraude electoral para que así salga el resultado más convenido y el resultado que interesa. Comentaros que dentro de la regencia de María Cristina vamos a hablar que hay una serie de presidentes del Consejo de Ministros que van a ser unos presidentes de transición, es decir, hasta que se produzca lo que sería ya la Constitución del año 1837 a través ya de la base de la monarquía parlamentaria, la funcionalidad de la monarquía parlamentaria. De tal manera que aquí en el esquemita que os estoy mostrando aparecen 4 presidentes del Consejo de Ministros. El primero va a ser Agustín Cea Bermúdez, que fue último ministro, curiosamente, de Fernando VII. Él era liberal moderado y además conservador, de tal manera que, pues a través de este personaje, digamos que se va a haber un nexo de unión, ¿no?, justamente de estos últimos políticos del reinado de Fernando VII con estos nuevos políticos liberales, ¿no?, que aparecen, y muchos de ellos, además, que vienen del exilio. Comentaros que en un principio Agustín Cea Bermúdez no está estático en cuanto a la política, tampoco quiere avanzar excesivamente mucho, de tal manera que va a ocupar su lugar Martínez de la Rosa. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos las decisiones de cambiar al presidente del Consejo de Ministros es por parte de la regente, de tal manera que esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. De tal manera que accede Martínez de la Rosa, que es un líder moderado, que además él venía del exilio. Fijaos, es curioso, es un liberal, es moderado, es conservador, pero él estaba también en el exilio, y fue nombrado jefe del gabinete de ministros en enero del año 1834, que tenéis ahí la fecha. Bueno, la voluntad que tuvo Martínez de la Rosa fue la voluntad de realizar, ese cambio de la estructura del antiguo régimen a un sistema liberal, de tal manera que decide realizar una carta otorgada conocido como el Estatuto Real, que es lo que os estoy mostrando ahí. Ahora luego lo veremos, porque eso no es una constitución, sino que es una especie como de paso de transición para lo que luego veremos en la Constitución del año 1837. Después de Martínez de la Rosa, subirá al cargo de presidente del Consejo de Ministros Mendizábal, después de producirse una presión hacia María Cristina de Borbón por los malos resultados también que se estaban produciendo en la guerra carlista, de tal manera que accederá a Mendizábal. Mendizábal es un liberal progresista y es famosísimo, ahí lo tenéis, por los decretos de la desamortización
de los bienes de la Iglesia, conocida como desamortización de Mendizábal. Él realmente, bueno, pues inicia esa reforma agraria, sobre todo para buscar dinero y sufragar los gastos de la guerra, de tal manera que de ahí esa desamortización de los bienes eclesiásticos. Y luego, por último, tendríamos a José María de Calatrava, también liberal progresista, que, bueno, pues gracias a él pues se va, bueno, pues a proyectar, bueno, pues esta constitución del año 1837, una constitución liberal, de tal manera que, bueno, pues que será la que dé ya paso oficialmente a la monarquía parlamentaria. Después de ese esquema que hemos visto un poquito general de la regencia de María Cristina, hablando de los 4 presidentes del Consejo de Ministros, pasó alguno más, ¿vale? Pero tampoco quiero liaros excesivamente dentro de la regencia de María Cristina. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, de tal manera que vamos a empezar con el primero, que sería Cea Bermúdez. Ya os he comentado anteriormente que Cea Bermúdez, que era último ministro de Fernando VII, era un liberal moderado y conservador, de tal manera que, bueno, pues es un primer periodo muy de transición, porque estamos hablando de un político muy conservador, agarrado todavía un poquito a las antiguas tradiciones. De tal manera que, como él se mantiene prácticamente estático en la política, quitando que en el año 1833 lo que se produce es, bajo su mandato, la división territorial en provincias de Xavier de Burgos en el año 1833. De tal manera que esto es algo fundamental. Aquí tenéis la división territorial, os la he marcado aquí en este esquemita, de tal manera que, bueno, nos estamos por primera vez dividiendo lo que es el país en diferentes provincias. No estoy hablando de las comunidades autónomas y los estatutos, aquí no tiene nada que ver el tema del estatuto de autonomía, eso ya lo veremos en la Segunda República, sino que en este caso lo que tenemos es una división provincial, que esto va a ser importante a la hora de trasladar esta transición al sistema liberal, porque esto va a hacer, bueno, pues que tengamos una manera de organizar esas elecciones, y además, sobre todo, también es una base fundamental a la hora de la propia economía, no es una manera de ir segmentando los diferentes territorios. Comentaros que esta segmentación de las provincias también se hacen basándose en la topografía también del terreno, que ya sabéis que tenemos una orografía bastante complicada, de tal manera que, bueno, esa reforma se realizaría, bueno, esa división territorial se haría justamente en el momento del mandato de Cea Bermúdez. Pero en este caso, como os digo, el mandato es corto, de tal manera que se decide elegir al liberal conservador Martínez de la Rosa, en el que, bueno, pues realiza el famoso Estatuto Real, es decir, es una tímida reforma en el que, bueno, pues se quiere hacer una carta otorgada, que ahora la vamos a ver tranquilamente en la siguiente diapositiva. Bueno, comentaros que claro, la idea que tenía este estatuto real era, bueno, pues cambiar e ir marcando las directrices del antiguo régimen al sistema liberal, y, bueno, pues olvida, eso sí, es importante, aquí se olvidan completamente de la PEPA, o sea, se habéis dado cuenta como que cuesta o no se quiere recuperar la PEPA, porque aquí a lo mejor lo más fácil hubiera sido, dentro de esa transición, haber puesto otra vez en funcionamiento la Constitución del año 1812, aunque luego se redacte una nueva. Pero como veis, es que les cuesta, ¿no? Les cuesta recoger una Constitución excesivamente moderna, como lo fue la PEPA, entonces ya veremos que decidirán hacer una Constitución bastante más conservadora. ¿Os habéis dado cuenta que nos dice fracaso de la transición? Esto nos habla porque los liberales progresistas promovieron un liberalismo popular, quería basarse en las clases medias urbanas, solicitaban cambios muchísimo más fuertes, algo que, por ejemplo, los moderados, como el caso de Cea Bermúdez o Martínez de la Rosa, claramente no querían. Este es el Estatuto Real, la carta otorgada, que lo que os digo, esto va a ser idea de Martínez de la Rosa, de tal manera que se va a realizar en el año 1834, lo tenemos aquí en la fotografía, lo que os digo, una carta otorgada, en el que, bueno, pues la reina regente intenta renunciar, como dice aquí, a algunos recios poderes, pero vamos, es lo que os digo, muy light. Comentaros que lo más importante de todo esto es que se llevó a cabo sin ningún tipo de participación. Me encanta
importante, es decir, esto lo hicieron porque quisieron, aquí nadie votó, aquí nadie se eligió, sino que aquí lo que os digo, bueno, pues no hay ninguna participación por parte del votante. Y luego también importante es bueno, pues incluía un reglamento que era la reforma de las Cortes, que entonces lo que va a hacer aquí, se va a hacer aquí es copiar el sistema británico, que lo pone aquí, de tal manera que vamos a tener 2 cámaras. Y mirad, esto de las 2 cámaras es muy interesante, porque veis que pone aquí Cámara Alta de Próceres, o sería estamento de Próceres, Cámara Alta, que será el futuro Senado, de tal manera que si leéis entre paréntesis pone nombrados por la reina. Pero sin embargo, abajo veis que pone Cámara Baja o de Procuradores, que en este caso estamos hablando del futuro Congreso de los Diputados, de tal manera que ahí pone elegido por sufragio censitario en cada localidad, pero en este caso cada localidad está vigilada por una junta provincial, de ahí que también veáis la importancia que tiene, bueno, la división provincial que va a hacer Xavier de Burgos en el año 1833. Comentaros que esto, claro, lo hace Martínez de la Rosa, lo hace un liberal moderado, a los liberales progresistas no les gusta nada, lo veis aquí que pone no logró satisfacer a las expectativas de los liberales más exaltados, así que bueno, pues nos encontramos con un problema y ese problema lo vamos a ver ahora, porque el problema que tenemos es que paralelamente está la guerra carlista, hay falta de liquidez, no hay dinero. Luego también, bueno, pues surge una epidemia de cólera, para que veáis que las epidemias las tenemos también en otra época y no es la más famosa la gripe española, sino que hubo bastantes más en España, además de la gripe española o desgraciadamente el coronavirus actual, y bueno, pues habrá una reacción violenta. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva y lo vais a entender en. Y en esta diapositiva, como yo os comentaba, vamos a hablar ahora de ese cambio que se va a realizar, de tal manera que ves que pone arriba los gobiernos progresistas. Dentro de la regencia de María Cristina, lo que os digo, lo que hemos visto anteriormente, los 2 primeros, Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa, van a ser liberales moderados. Sin embargo, a partir de este momento vamos a empezar, bueno, pues con los liberales de carácter progresista. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues debido a la guerra carlista, debido a la falta de liquidez, debido además a una epidemia de cólera y debido a que no había dinero para pagar a las tropas isabelinas, bueno, pues se van a producir una serie de revueltas anticlericales y antiabsolutistas, de tal manera que se va también a culpar a la Iglesia de apoyar la causa absolutista y en este caso la causa, mejor dicho, carlista. De tal manera que esto forzó a la reina María Cristina a llamar a Mendizábal para formar un gobierno progresista. Mendizábal, que le tenemos aquí, él era un liberal progresista, de tal manera que se hace cargo y se convierte en presidente del Consejo de Ministros, lo que os digo, llamado por la reina María Cristina. Aquí de momento no se votaba absolutamente nada. Bueno, comentaros que Mendizábal lo que hace es que, eso sí, consumó la transición política hacia el Estado liberal. Esto es muy importante porque van a ser los liberales progresistas los que van a consumar esta transición política. Los liberales moderados no lo van a querer realizar, lo que os digo, parece que les cuesta, así que bueno, pues va a hacer hay dos reformas importantes, reorganizar la milicia nacional para mantener el orden público, llamado Guardia Nacional, pero lo más importante es plantear acabar con la guerra carlista, con la venta de los bienes del clero, en este caso la desamortización. Aquí es donde viene lo del tema de la desamortización de Mendizábal. La desamortización de Mendizábal la realiza él como una reforma agraria, pero con un objetivo fundamental, y ese objetivo fundamental no es otro que conseguir dinero para pagar a las tropas y ganar la guerra carlista que tantas complicaciones nos está dando. De tal manera que, bueno, pues van a salir a subasta estos bienes eclesiásticos, se va a crear una nueva clase de propietarios, pero luego también tenemos que tener en cuenta que no se consiguen los objetivos. La deuda no disminuye, o sea, sigue sin haber dinero, los campesinos se pillan un cabreo de impresión porque ellos pensaban que gracias a la desamortización y a que iban a ser nacionalizados, ¿no?, estos terrenos se iban a repartir entre los campesinos, ¿no?, pues para que ellos pudieran tener un acceso a la propiedad. Y además lo que le produce a los campesinos es otro problema porque no pueden pagar los impuestos a los nuevos propietarios que encima además cogen y se los suben. O sea que, bueno, ¿qué os voy a contar, ¿no? Entonces al final esto realmente fue un auténtico fiasco y además muchos de los grandes latifundistas aprovecharon el momento para comprar también grandes territorios y todavía hacer más grande, bueno, pues esos latifundios que ellos tenían. De tal manera que, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que con todo este fracaso, este malestar completamente que se produce, María Cristina decide
sustituir a Mendizábal, es decir, fuera Mendizábal, no me caes nada bien, voy a nombrar a un moderado, pero los progresistas se pillan un cabreo de la leche. De tal manera que en el año 1837, que os lo estoy marcando aquí, se va a producir un golpe de Estado, bueno, más que un golpe de Estado es golpe militar. Este no lo conté el año pasado, pero bueno, os lo cuento ahora porque ya sabéis un poquito más sobre el tema. Se llama el motín de los sargentos de la granja, de tal manera que establecen un gobierno de carácter progresista. Esto se produce este golpe en verano debido a las tensiones que había entre moderados y progresistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que María Cristina dicen que, bueno, pues que restablece la Constitución del año 1812, se va a nombrar a Calatrava nuevo presidente del Consejo de Ministros, que será el cuarto presidente que hemos visto en el esquema anterior, y bueno, pues va a contar con Mendizábal como como ministro de Hacienda. Y lo que van a hacer es elaborar ahora sí la Constitución del año 1837, que es la que os estoy marcando con la plumilla. ¿Os habéis dado cuenta? Dice aquí que la democratización en elecciones de los ayuntamientos, es decir, sufragio universal masculino es lo que quieren, es lo que proclaman, de tal manera que ellos ven importante que los ayuntamientos, que muchos de los alcaldes eran progresistas, se democratizara completamente el voto, y además, bueno, pues la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Pero claro, para todo esto lo que se necesita, bueno, pues es una Constitución, que es lo que os voy a explicar en la diapositiva siguiente. Aquí en la diapositiva lo que tenemos es la Constitución del año 1837, de tal manera que el esquema dice que se produce la convocatoria de unas Cortes para elaborar una Constitución a partir de la reforma del año 1812. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que la Constitución del año 1837, que nos dice aquí que es progresista con rasgos moderados, va a ser más conservadora, más moderada que la Constitución del año 1812. Es decir, como la Pepa no hay ninguna. La Pepa era muchísimo más moderna que la del año 1837. De tal manera que, bueno, pues vamos a ver algunos rasgos de esta Constitución, de los más importantes, porque es una Constitución relativamente corta. Lo primero, las Cortes. Las Cortes lo que nos habla es que, bueno, pues tenemos Cortes bicamerales, de tal manera que tenemos el Senado, que es elegido por el rey, y por otro lado tenemos el Congreso, que está elegido por sufragio censitario. Importante, el Senado, Cámara Alta, elegido por el rey, alta sociedad, y el Congreso con un sufragio censitario, pero al ser una Constitución de rasgos progresistas, el sufragio censitario es bastante más amplio para que pueda dar cabida a políticos que entran dentro de la causa progresista. Importante la separación de poderes, que ahora lo veremos de todas maneras en la siguiente diapositiva. Y luego tenemos la monarquía constitucional, de tal manera que, bueno, nos habla de un reforzado papel de la corona, pero quitándoles algunos de esos poderes. Y luego ya os he comentado que, bueno, es una constitución corta, que luego tendrá unas leyes posteriores, pero lo que os digo habla de derechos individuales, pero tampoco nos animemos mucho con esta constitución. En la siguiente fotografía que os pongo, la siguiente diapositiva, aquí se ve un poquito mal, pero simplemente es para que veáis la distribución de los poderes en la Constitución del año 1837, de tal manera que tenemos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo será la corona, de tal manera que la corona va a tener el poder de nombrar al jefe del gobierno y a los ministros. Esto es muy moderado, pero muy moderado. Luego también la corona va a poder nombrar a los miembros del Senado, es decir, es como si el poder legislativo lo partiéramos por la mitad, mitad para la corona y mitad, bueno, pues para los que puedan votar, por cierto, que no eran todos. De tal manera que, bueno, pues la corona elegirá el Senado dentro del poder legislativo, pero el Congreso se elegirá a través de un sufragio censitario bastante amplio. Y luego, bueno, pues tenemos el poder judicial, que son los tribunales de justicia. Veis aquí abajo que pone electores, sufragio censitario masculino. Claramente nosotras las mujeres, que os voy a contar, pero no podremos votar hasta, bueno, pues la Segunda República, gracias a que Clara Campoamor nos defendió como una auténtica bestia. Bueno, y ahora vamos a hablar del general Baldomero Espartero. Vamos a hablar de la siguiente etapa dentro de la minoría de edad de la reina Isabel II, con una segunda regencia, que es la de este general, un militar que fue líder de los liberales progresistas. Antes de hablaros del proceso de cambio de la regencia de María Cristina de Borbón a la regencia del general Espartero, tengo que contaros que, bueno, pues Espartero es un militar que fue uno de los auténticos héroes
después de la Primera Guerra Carlista, sobre todo en la campaña del norte. ¿Qué ocurre? Que esto hace que tuviera mucho éxito, un gran prestigio, y esto es lo que hace que pueda bueno, pues acceder, ¿no?, como regente, como ahora veremos. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a la Constitución del año 1837. Cuando se promulga la Constitución, cuando sale ya a la luz la Constitución, bueno, pues lo que se tiene que hacer es unas elecciones, de tal manera que se producen las elecciones en el año 1837 y, ¡oh, qué casualidad!, que va a ganar el partido moderado, y eso que la Constitución del año 1837 es una Constitución de carácter progresista. Al ganar el partido moderado, que era de la simpatía de la reina, comentaros que aquí hubo pucherazo y fraude electoral seguro, lo que se quiso hacer, lo primero de todo, fue recortar el poder de los ayuntamientos. No sé si recordáis en las diapositivas anteriores que hemos hablado que cuando se produce la Constitución del año 1837, se proclama la democratización de los ayuntamientos por parte de Calatrava, lo que da miedo es que los ayuntamientos tengan cierto poder. En aquellos momentos los ayuntamientos, al estar democratizados, al poder elegirse de una manera peculiar en aquella época, como era el sufragio universal masculino, la mayoría de los alcaldes eran progresistas, y eso era algo que la reina María Cristina no le gustaba excesivamente, de tal manera que lo primero que se hizo con la victoria moderada es intentar quitarle poder a los ayuntamientos, de tal manera que como se produce ese intento de reforma, los ayuntamientos no están de acuerdo, hay un levantamiento progresista y va a ser Baldomero Espartero al que van a llamar a su puerta. María Cristina llama a su puerta y le dice: oye, mira, Baldomero, yo te necesito porque quiero utilizar el ejército contra los ayuntamientos, porque oye, se me han levantado con esta reforma que yo quiero hacer. Bueno, ¿qué ocurre? Que para sorpresa de la reina María Cristina, Baldomero no quiso actuar. Daos cuenta que él es un militar liberal progresista, entonces, bueno, pues María Cristina es obligada o invitada a renunciar a la regencia. Todo esto además le suma a la reina María Cristina, por eso se la presiona por el matrimonio morganático que había tenido unos años antes con el capitán Muñoz, con Agustín Muñoz, de tal manera que todo esto sale a la luz. Fue un matrimonio morganático, oye, que siendo regente no podía tener un matrimonio morganático, todo esto hace que se la presione y la reina María Cristina tiene que renunciar a la regencia, de tal manera que Espartero será el elegido dentro del Consejo de Regencia como regente de la reina Isabel II. ¿Qué va a ocurrir en la regencia de Espartero? Bueno, pues la regencia de Espartero, que es relativamente corta, va a ser del año 1840 al año 1843, nos va a hablar del autoritarismo de Espartero. El problema que tiene Espartero es que Espartero es un militar, no es un político, de tal manera que va a ejercer un autoritarismo militar en su regencia, de tal manera que, aunque él es progresista dentro del liberalismo, bueno, pues la forma es autoritaria, que es a lo que está acostumbrado como militar. Además, luego era muy popular, utiliza lo que pone aquí ese talante populista, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues digamos que presionó además, mirar aquí, diciendo que exigió ser regente único, realizó también una venta de bienes de alquiler secular, acelera las reformas de Mendizábal, y mirad aquí, esto es importante porque dice aquí que apostó dentro de sus reformas por una política librecambista, es decir, lo que intentó es abrir las aduanas, sobre todo con Inglaterra, lo que, bueno, pues provocó una crisis importante dentro de la regencia. ¿Os habéis dado cuenta aquí que pone que dice que provocó un levantamiento de los moderados en el año 1841? Y es que el problema del autoritarismo de Espartero es que empezó a tener muchísimos enemigos, no solamente en los moderados, que esto era claro, sino también enemigos dentro de su propio partido, porque, por ejemplo, el general Serrano, el general Prim, que eran liberales, bueno, pues no le gustaba el autoritarismo de Espartero. O'Donnell, por ejemplo, y Narváez, que ellos pertenecían al moderado, bueno, pues no les gustaba nada tampoco este autoritarismo. Así que, bueno, pues va a tener que enfrentarse también a estos enemigos por las dos partes, incluso en su propio partido y fuera. De tal manera que veis aquí que nos habla de una crisis en la regencia debido, bueno, pues a una complicación dentro de esta política librecambista. Mira, esto es muy interesante porque dice que gozaba de popularidad entre las clases medias y bajas, tenía además el apoyo de parte del ejército, pero el problema viene con los empresarios, y estos los estoy marcando aquí, que estos son los conocidos como sucesos de Barcelona,
del año 1842. Pese aquí que pone empresarios y comerciantes de textil de Barcelona iniciaron un enfrentamiento con la política librecambista de Espartero, es decir, él quiere abrir las aduanas, el problema es que al abrir estas aduanas a los productos extranjeros a cambio de apoyo financiero exterior, que es lo que realmente quiere hacer. Esto lo que hace es que perjudica a la industria algodonera de la burguesía catalana y entonces, bueno, pues lo que hay es un levantamiento en Cataluña, se conoce como los sucesos de Barcelona del año 1842 y, bueno, pues a este hombre no se le ocurre otra cosa que ordenar el bombardeo de Barcelona. No se le ocurre otra cosa, de tal manera que, claro, esto no gustó absolutamente nada, de tal manera que esto hizo que hubiera, bueno, pues que se produjera, perdonar, una insurrección militar, que la tenemos justamente aquí abajo, lo veis, que pone insurrección general encabezada por Narváez, acordaos moderado en Torrejón de Ardoz, de tal manera que, bueno, pues exige a Espartero que deje la regencia, de tal manera que Espartero se va a exiliar a Inglaterra y el 10 de noviembre del año 1840, es 1800, disculpar, que es que aquí en el esquemita, si no, ¿cuánto nos hubiera durado? Isabel II, 1843, es coronada Isabel II como reina. Ya Narváez lo que no va a hacer es ser regente o va a convocar un consejo de regencia, sino que es que ya en el año 1843 Isabel II tenía 13 años y en aquellos momentos, bueno, pues ya podía ser nombrada perfectamente mayor de edad. Y ahora vamos a hablar ya de la mayoría de edad de Isabel II. Abandonamos las dos regencias, tanto la de María Cristina de Borbón como la de Espartero, para proclamar a la reina Isabel II mayor de edad en el año 1843. En ese año 1843 fue cuando el general Narváez dio ese golpe militar contra Espartero. Acordaos que Narváez es moderado. Él no ejerce la regencia, Narváez, sino que directamente, ya que Isabel II en el año 1843 tenía 13 años, se decide darles a mayoría de edad para que ella ejerza el gobierno del país. Comentaros que antes de entrar en las diferentes etapas del reinado efectivo de Isabel II, antes de hablar del reinado efectivo de Isabel II y de las diferentes etapas, quiero que observemos políticos como lo tenemos en ese momento. Soy muy pesada muchas veces incidiendo mucho en el tema de los partidos políticos, pero es que poco a poco se nos van a ir complicando más. De tal manera que quiero que observemos que tenemos dos grandes bloques. Por un lado tenemos a los isabelinos y por otro lado tenemos a los carlistas. Los carlistas, que aunque son derrotados en esta primera guerra carlista, habrá dos más. Ellos nos cuentan que son defensores del antiguo régimen, así que aquí tenemos esta especie como de bloque, ¿no?, que defiende el absolutismo anterior. Y luego tenemos los isabelinos, que los isabelinos, por un lado ya hemos dado los moderados, recordar dentro de los liberales, donde tenemos a políticos que ya hemos visto como Martínez de la Rosa, Narváez o Bravo Murillo, y luego tenemos a los progresistas. Dentro de estos progresistas, Mendizábal, Espartero, bueno, ahora luego posteriormente veremos a Madoz o, por ejemplo, el general Prim, que esto sobre todo aparecerá a partir del sexenio democrático. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que ya sabéis que siempre hay excisiones en los partidos políticos, de tal manera que, bueno, aquí vamos a ver ya una de ellas, que sobre todo lo vamos a ver ya de efectivo a partir del año 1854, cuando se cree la Unión Liberal. Os habéis dado cuenta que aquí lo que tenemos son dos líneas que nos está sacando el siguiente partido, la Unión Liberal. La Unión Liberal la crea Leopoldo O'Donnell, va a entrar también el general Serrano y esta Unión Liberal lo que hace es que recoge lo más progresista del moderado y recordad que lo más moderado del progresista, creando esta especie como de partido de centro, ¿vale? Para que entendamos un poquito dentro de la posición de los partidos políticos del reinado de Isabel II. Luego los propios progresistas van a tener una escisión que va a ser el Partido Demócrata. Este partido nacerá, por ejemplo, en el año 1849, pero no va a tener ninguna repercusión importante hasta más adelante, pero es que incluso, fijaos, el propio Partido Demócrata, ya cuando aparezca el sexenio democrático, del cual ya hablaremos, bueno, pues ya salen, bueno, pues políticos de tendencia republicana como Pi, Margal o Salmerón, que, bueno, al fin y al cabo serán dos de los presidentes de la Primera República.
Aquí tenemos el sistema de partidos del reinado de Isabel II, lo que os digo, bueno, pues que estaban realizados en agrupaciones de personajes influyentes y poderosas, de tal manera que importante es el componente individualista, de tal manera que, ojito, divisiones y enfrentamientos entre sus líderes, no sé, pero esto nos suena de algo. Luego tenemos aquí sus ideas se traducían a través de la práctica electoral, la prensa política, la oratoria, pero me encanta porque es que están sometidos a la corrupción y al arreglo. Bueno, como veis, lo que os digo, esto es pura política. De tal manera que luego es que lo que es importantísimo, esto lo vamos a ver, es el peso de los líderes. Ojito, cuando desaparezcan estos líderes, cuando desaparezca Narváez, Espartero o O'Donnell, vamos a ver que es cuando entra en crisis el sistema liberal en el reinado de Isabel II. Digamos que estos son los pilares fuertes que mantienen, ¿no?, este sistema del reinado efectivo de Isabel II. Soy muy pesada, pero sé que os lo he dicho muchas veces, pero daos cuenta que es un reinado de 25 años con 50 gobiernos diferentes en el que están enfrentados entre sí. Esto lo que hace es que crea una crisis institucional, política, económica absolutamente bestial. Luego, importante, y esto también nos suena, poco contacto con la realidad social. Realmente ellos no se mezclan con el pueblo, no sabe cómo vive el pueblo, no sabe lo que necesita el pueblo. Pero es que además, como la participación electoral de las clases bajas es nula directamente, bueno, pues no se va a hacer nada por ello, sino que siempre se va a aprobar y se van a realizar una serie de leyes que siempre van a beneficiar a los de arriba. De tal manera que me encanta porque dice que se impuso un sufragio muy limitado en las clases más pudientes, porque ellos eran los elegidos de estos partidos políticos. Por mucho que el progresista quisiera unas leyes, quisiera unas reformas bastante más modernas, ellos seguían pensando en la gente de arriba, la gente que tenían dentro del propio partido. Y bueno, y aquí tenemos, y volvemos otra vez a los partidos políticos. Aquí tenemos el absolutismo, que se llamarían luego ultrarrealistas en el reinado de Fernando VII, carlistas, y se van a seguir llamando carlistas, y luego tenemos aquí a los dos al moderado, tenemos a los exaltados, que luego se convertirán en el moderado y en el progresista, de Mendizábal. Y luego, bueno, pues dentro de esto de los moderados, acordaos que hemos visto uno muy autoritario, como era Bravo Murillo, más moderado, como por ejemplo es Narváez, ¿no?, que Narváez sí que se podía haber puesto como regente en el poder y bueno, realmente él lo mantuvo, bueno, pues digamos que respetó, ¿no?, ya esa mayoría de edad de Isabel II. Luego me encanta porque están los puritanos, ¿no?, que será de donde salga la Unión Liberal, y luego los progresistas tenemos el a la derecha, que lo que os digo es que será el que se vaya a la Unión Liberal, lo veis, ¿no? De tal manera que llegará un momento que a un ala del moderado, la más progresista, y el ala más de derecha del progresismo irá a la Unión Liberal, que lo tenemos aquí, y luego el ala izquierda, donde estarían los esparteristas, que bueno, esto Espartero era un poco especial, y luego el demócrata. No sé si os habré liado aquí un poco, pero bueno, simplemente para que veáis esta evolución de los partidos. Ahora vamos a hablar de la década moderada, porque dentro del reinado de Isabel II, efectivo, me refiero, cuando ella ya es nombrada mayor de edad, tenemos tres etapas grandes. Por un lado tendríamos la década moderada, por otro lado tendríamos el bienio progresista y por otro lado tendríamos, bueno, pues ese gobierno moderado unión liberal en el cual, bueno, pues va a participar también el nuevo partido de reciente creación, que será la Unión Liberal. Pero no quiero liaros, vamos a hablar de la década moderada, de tal manera que en esta primera etapa, lo que os digo, bueno, pues vamos a tener como protagonista ¿a quién? Pues a Narváez, va a ser nuestro protagonista de hoy. Bueno, mejor dicho, de este trozo. De tal manera que se inicia la década moderada y me encanta el lema porque pone orden sobre la libertad y lo vais a entender enseguida. Se crea una legislación, que lo tenemos aquí. Esa legislación es un estado centralizado y uniforme, de tal manera que mirad lo que tenemos aquí. Creación de la Guardia Civil, 1844. De tal manera que se va a crear la Guardia Civil, pues bueno, pues para controlar caminos, para controlar ferrocarril, para controlar el orden público. Entonces, bueno, pues es una creación dentro de este orden sobre la libertad. Y lo más importante, tenemos una constitución vigente que es la del año 1837, así que esa constitución es progresista, así que esa constitución no nos vale. De tal manera que vamos a redactar una nueva constitución, de la cual ahora os voy a hablar, de tal manera que la soberanía, la del 45, que va a ser moderada, es decir, esta es más moderada que la del 37 y muchísimo más moderada que la del año 1812. Es curioso porque la más moderna es la del año 1812, es curioso. Bueno, pues la soberanía va a ser compartida y las elecciones todavía van a ser muchísimo más restringidas, porque daos cuenta que lo que interesa es que entren el menos número
de liberales progresistas en el Congreso, de tal manera que todavía, bueno, pues va a ser muchísimo más exagerado ese sufragio, de tal manera que, bueno, ahora os voy a dar el esquema de la Constitución del año 1845. Luego, importante, leyes que se aprobaron, la Ley de Hacienda de de Santillán, perdonar, del año 1845. ¿Cuál está la nueva Ley de Hacienda? Pues bueno, vamos a tener dos impuestos, indirectos y directos, de tal manera que los directos, contribución territorial, bienes inmuebles, pero luego el indirecto va a ir al consumo y el consumo va a atacar a los bienes o mejor dicho, a los productos de primera necesidad. Así que esto va a generar bastantes complicaciones porque estás tocando a los productos de primera necesidad. ¡Uy, Dios mío, cómo nos suena esto! Los presupuestos generales, los anuales. Anda, para que vean, los primeros presupuestos generales que se van a realizar van a ser precisamente en la época moderna. Luego hay una reforma de la educación, fijaos a 3 niveles ya, primaria, secundaria y universidad. Luego la administración local y provincial. Esto es importante recordar, mayor control sobre los ayuntamientos, y luego, bueno, pues se creó, me encanta, la Comisión Nacional de Codificación con un código civil, mercantil, penal y bueno, en este caso se va a realizar el nuevo código penal realizado por Alonso Martínez en el año 1848 y que ha estado vigente hasta hace 3 días en España. Bueno, comentaros que aquí nos dice que Narváez, bueno, pues aumentó su poder, creó gobernadores civiles y además perfeccionó la corrupción electoral, o sea que como veis aquí, para que se pudiera mantener, ¿no?, los 10 años de gobierno moderado, se tenía que tocar las elecciones. Entonces, bueno, pues había un pucherazo, un fraude electoral para que en este caso, bueno, pues pudiera salir el partido moderado adelante. Bueno, pues aquí tenemos la Constitución del año 1845, lo que os digo, una Constitución completamente moderada, de tal manera que aquí vamos a ver un poco las diferencias. Entonces, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un Estado confesional, recordarlo, en vez de aconfesional, que era lo que querían los progresistas. Luego, declaración de derechos que remiten su regulación a leyes posteriores, es decir, el tema de los derechos individuales completamente cortito. Y luego, bueno, pues una monarquía constitucional, pero con truco. Entonces, mirad, aquí tenemos la división de poderes y me encanta, pues habéis dado cuenta, tiene como 2 colores. Tenemos el poder legislativo, que en este caso las Cortes sigue siendo bicamerales, Congreso y el Senado, pero en este caso el Senado, ¿quién los nombra? Bueno, pues como no, la corona. Pero la corona, además de ser el poder ejecutivo, nombra al jefe del gobierno y a los ministros también. Entonces todo eso lo nombra la reina. Luego, ¡guau!, los electores, el sufragio censitario masculino, pero corto, a decir basta para que salgan los moderados que queremos. Y luego, bueno, pues la administración de la justicia sigue igual, con esa administración a través de los tribunales de justicia. Para que entendáis, bueno, la diferencia es que, bueno, pues el sufragio censitario es muy corto, es un Estado confesional y sobre todo limita los derechos individuales, bueno, pues dando predilección e importancia a las clases sociales más altas. Y aquí os pongo como ejemplo, simplemente para que veáis, bueno, pues los primeros uniformes de la Guardia Civil. Y bueno, como nos aparece aquí en el PowerPoint, bueno, pues nos habla del duque de Ahumada, que fue el hombre de confianza de Narváez, que fundó en 1844 la Guardia Civil bueno, pues para conservar el orden público, y luego para la ejecución de leyes y luego también para proteger caminos y vías férreas. Me encanta porque realmente la base de este mantenimiento del orden público viene de la Santa Hermandad que creó no Isabel la Católica, sino Enriquito IV de Castilla. Una de las cosas que Isabel la Católica se lo birló y que realmente la idea de mantener el orden público vino a través de la Santa Hermandad creada por el rey Enrique IV de Castilla. Comentaros que esta Santa Hermandad es muy curiosa, os lo digo porque hay una anécdota muy interesante, porque nosotros muchas veces decimos a buenas horas mangas verdes, de tal manera que la Santa Hermandad, sobre todo ya a partir del siglo XVI, solía ir, bueno, pues con un uniforme también, de los cuales, bueno, pues se sabía perfectamente quiénes eran, y ellos portaban unas mangas verdes, de tal manera que muchas veces, bueno, pues estaba esperando a la Santa Hermandad que por favor, ¿no?, pues apareciera
apareciera para mantener ese orden público dentro de algún, bueno, pues pequeña complicación que se produjera y, bueno, pues como tardaban tanto en venir, de ahí viene la frase de a buenas horas mangas. Y un problema de Estado de la década moderada fue precisamente el matrimonio de Isabel II, que como sabéis es un matrimonio muy famoso, sobre todo famoso fue el marido. De tal manera que, bueno, tenemos que tener en cuenta que la reina Isabel, al acceder al trono en el año 1843, con 13 años, tenía que pensar ya en su matrimonio para tener obligada descendencia. De tal manera que, bueno, pues ese negocio matrimonial que se pactó fue, la verdad, que bastante complicado. Esto os lo digo porque, por un lado, su madre, desde, bueno, pues ya no desde la distancia, sino ya un poco influenciando en su hija, porque ya había vuelto a la corte, bueno, pues ella estaba decidida a casar, bueno, estaba decidida a que su hija se casara con un personaje influyente de alguna corte europea y pensó en el heredero de la corona francesa. Pero no gustó a Inglaterra, que en aquellos momentos estaba siendo bueno, pues gobernada con mano de hierro por la reina Victoria, de tal manera que, bueno, pues no le hacía excesivamente gracia que el heredero de la corona francesa y la propia Isabel, bueno, pues terminaran compartiendo corona, de tal manera que al final se eligió a un personaje de poco peso como fue el primo hermano de Isabel II, Francisco de Asís. Francisco de Asís era el fruto del matrimonio de Francisco de Paula y María Cristina de Borbón dos Sicilias, de tal manera que, bueno, pues al final se decidió por este matrimonio concertado y que, bueno, pues que a Isabel II no le hizo excesivamente gracia. Ya sabéis que os he contado en algunas ocasiones, bueno, pues la mofa, ¿no?, que ha habido por parte de la población, ¿no?, del marido, en este caso Francisco de Asís, que, como sabéis, bueno, pues era homosexual, hablando, bueno, pues de las puntillas del novio que llevaba el día de la boda más que el de la novia. Y, bueno, pues alguna coplilla que también decía que, bueno, que le llamaban Paquito Natillas, que no meaba de pies, meaba en cuclillas. De tal manera que, bueno, la verdad es que aparte de este tipo bueno, de cosas y de mofas hacia el matrimonio, la verdad es que hay que reconocer que el matrimonio fue bastante triste. Daos cuenta que fue un matrimonio concertado, Isabel II, bueno, pues enseguida, bueno, pues buscó, ¿no?, digamos, un poco hacia este cariño, ¿no?, hacia diferentes amantes que tuvo. Desgraciadamente no fue una mujer que escondiera todo esto, que fuera un poquito, bueno, pues comedida, ¿no?, para que la gente no se enterara. Yo aquí no estoy diciendo que ella hiciera mal, porque, bueno, ya sabéis que yo siempre comento que cuando hablamos de los hijos bastardos de los reyes siempre nos reímos, pero cuando hablamos de que en este caso es una mujer, pues ya pensamos totalmente diferente, ¿no? De tal manera que, bueno, lo único que ella tenía que haber sido quizá un poco más comedida, que no se hubiera enterado la corte, porque todo esto luego y, bueno, pues todo el matrimonio saltó por los aires y todo esto se convirtió en un auténtico escándalo social en la corte. Además lo aprovecharon los propios partidos políticos. De tal manera que, bueno, pues aquí tenemos en la imagen un retrato a la izquierda, ¿no?, de Francisco de Asís, muy jovencito, era muy guapete, o sea que, pero bueno, en este caso el hombre tenía otros gustos, y luego a la derecha lo que tenéis, bueno, pues es una fotografía a modo de mofa, pues si habéis dado cuenta, la fotografía lo que tiene son como unos cuernos pintados, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hablaba de la cornamenta que llevaba Francisco de Asís. Así que, bueno, la verdad es que yo lo pienso y no deja de ser, bueno, pues un tema bastante complicado, ¿eh? O sea que lo que os digo, estos matrimonios concertados en pocas ocasiones eran por amor y, bueno, el que funcione, fijaos, un matrimonio de estas características bien, luego hace que a lo mejor, no es una tontería, pero bueno, que todo fluya mejor, ¿no?, a la hora incluso de la política, ¿no?, y que se hagan un auténtico tándem. Esto os lo digo porque en el caso, por ejemplo, de la reina Victoria de Inglaterra, su tándem fue el príncipe Alberto. Él la ayudó muchísimo, ¿no?, a la hora bueno, pues de la política, de modernizar Inglaterra, y eso fue próspero para Inglaterra, algo que para nosotros, bueno, fue totalmente lo contrario.
Y con este personaje que tenemos aquí rematamos un poquito la faena de la década moderada, porque todo el mundo conocemos a Juan Bravo Murillo. Ya sabéis que es una de las calles más famosas que tenemos en Madrid, además extremadamente larga, llega desde Plaza de Castilla hasta la Glorieta de Quevedo. Pero lo que no se sabe es que Bravo Murillo, además de ser famosísimo por la política de obras públicas y por la primera ley de ferrocarril que se hizo en el año 1851 y la ley de puertos, además también de las obras hidráulicas como el canal de Castilla, la canalización del Ebro o la canalización del Lozoya, que luego será el futuro canal de Isabel II, todo estalla dentro de la década moderada precisamente por culpa de él. Como podéis leer en este esquemita que os he puesto aquí, dice que él fue presidente del gobierno del año 1851 al año 1852 y la polémica viene cuando hace una reforma de la Constitución del año 1845 y eso que era una ley muy moderada. De tal manera que la idea era poner fin a la vida parlamentaria. Quiero que leáis bien lo que pone, dice, gobernar es cuestión de técnicos y no de políticos. El otro día escuché la frase, pero al contrario, ¿no? Con el tema de la COVID, ahora se hace política en vez de escuchar a los técnicos. O sea, que es que esto, como veis, bueno, pues al final, si es que la historia se repite, es una pena. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues esto lo encabezó el ala más conservadora del partido, pero claro, el ala más progresista del Partido Moderado no le hizo excesivamente gracia porque lo que os digo realmente es eliminar o parar, ¿no?, la vida parlamentaria dentro de ese proceso de transición que se había tenido en esta monarquía constitucional. Después de hablar de Bravo Murillo y bueno, pues esta complicación que se produce en la década moderada, ¿no?, debido a la idea de este político de directamente parar la actividad parlamentaria, esto hace que, bueno, poco a poco haya algunos políticos y miembros militares del Partido Moderado que no estén excesivamente de acuerdo con la política que está llevando el partido. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que el fraude electoral que hace que durante 10 años esté el Partido Moderado en el poder, hace que el Partido Progresista también, bueno, pues se mosquee. La única manera que vamos a ver que el Partido Progresista va a poder acceder al poder va a ser a través de un levantamiento militar y en este caso vemos aquí el primero. De tal manera que, como podemos observar aquí en el esquemita, nos habla del pronunciamiento militar de la Vicalvarada, este pronunciamiento dirigido por los generales Dulce y O'Donnell. Ese pronunciamiento se produjo el 28 de junio del año 1854. Se produce en Vicálvaro, de ahí que se le llame la Vicalvarada, y bueno, pues va a tener dos etapas diferentes. Por un lado, se va a producir el 28 de junio del año 1854 y el 7 de julio del año 1854 se van a reunir en Manzanares, en el pueblo de Manzanares, una serie, bueno, pues de políticos progresistas que van a redactar el conocido como Manifiesto de Manzanares. El Manifiesto de Manzanares es muy interesante porque el que redactó el Manifiesto de Manzanares no es otro que Antonio Cánovas del Castillo y firmado por el general Leopoldo O'Donnell, es decir, uno de los generales que actuó en la Vicalvarada. Digo que es muy interesante que sea Cánovas del Castillo, disculpar, porque vamos a ver que luego, posteriormente, en la restauración borbónica, Cánovas del Castillo va a ser precisamente un político muy conservador y que va a ser todavía peor la política que va a llevar del fraude electoral. Pero lo que os digo, para que veáis cómo va cambiando un poquito la visión política de cada uno de los personajes. Comentaros que este Manifiesto de Manzanares lo que nos habla y lo que nos exige son reformas políticas y unas cortes constituyentes para hacer posible una auténtica regeneración liberal. Eso es lo que nos dice ese Manifiesto de Manzanares. Bueno, comentaros que bueno, pues hay una segunda fase que se va a producir el 14 de julio del año 1854 dentro de este levantamiento en el que, bueno, pues al final se producirá, bueno, pues diferentes reclamaciones progresistas e Isabel II no tiene otra cosa que actuar. Pero mirad, aquí os habéis dado cuenta, dice que el pronunciamiento derivó en una revolución popular, porque claro, ya la gente estaba bastante harta de la política moderada y se va a realizar como un gobierno provisional. Esto del gobierno provisional es una especie como de gobierno que se va a hacer en cargo del poder hasta que en este caso fluya la calma y se organicen. Pero el movimiento va a ser, bueno, pues por parte de Isabel II, que como digo yo, le va a mandar un WhatsApp a Espartero, que ya había venido del famoso exilio en Londres, él estaba en Logroño, que por cierto se conserva la casa de Espartero.
Y bueno, le llama y bueno, pues le autoproclama presidente del Consejo de Ministros. Claro, es parte de recordar que es progresista. Luego se anima claramente a O'Donnell, ¿no? Pues porque O'Donnell no se va a quedar, después de haberse pronunciado, no se va a quedar con los brazos vacíos, con las manos vacías, disculpar, de tal manera que O'Donnell, bueno, que ya ha creado además su partido político, que es la Unión Liberal, que la crea en el año 1854, justamente con la Revolución. Bueno, pues el poder va a ser realmente más que un bienio progresista, va a ser, bueno, pues una mezcla entre progresistas y moderados, ¿no? O mejor dicho, de la Unión Liberal mezclados en este gobierno. Comentaros que tuvieron que hacer frente, por otro lado, a la Segunda Guerra Carlista, luego también a la oposición de nuevas medidas desamortizadoras, que os hablaré de la de Madoz, luego la deuda pública era abismal, de tal manera que esto estaba complicado, pero luego lo que ellos van a intentar crear es la Constitución del año 1856, es decir, una Constitución más progresista que la del año 1837 y que es claramente la del año 1845. Bueno, y aquí, en este esquemita, simplemente es para que veáis, bueno, pues cómo se organiza este bienio progresista, de tal manera que, bueno, pues el presidente del Consejo de Ministros va a ser el general Espartero. Aquí no aparece Leopoldo O'Donnell, pero él va a ser el ministro de Guerra. Y luego los hechos más destacados, ya os he comentado la Constitución del año 1856, que ahora la vamos a hablar, la desamortización general de Madoz, también importante, la ley de ferrocarriles también y la ley bancaria. O sea que en estos 2 años se intentan hacer una serie de reformas, pero vamos a ver que no da tiempo a que se lleven a cabo, ni siquiera a que salga a la luz la Constitución del año 1856, porque como podéis ver aquí, se le conoce como la non nata. Bueno, y aquí tenemos el fragmento de la Constitución, entonces simplemente os he traído algunos artículos. Entonces veis que nos dice aquí en el 1, todos los poderes públicos emanan de la nación, de tal manera que nos habla de una soberanía nacional en la que reside esencialmente la soberanía y por lo mismo pertenece exclusivamente a la nación. Luego en el artículo 15 nos habla de la potestad de hacer las leyes, reside en las Cortes con el rey, esto es importante. Luego el artículo 16 se componen de 2 cuerpos, las Cortes, el Senado y el Congreso, esto sigue igual. En el artículo 49, potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, como ves aquí le dan un poder para ejecutar las leyes al rey, claramente es una división de poderes, pero con el rey tiene claramente cierto peso. Luego los tribunales y juzgados pertenecen exclusivamente para aplicar las leyes y en cada provincia habrá cuerpos de la milicia nacional, cuya organización y servicio se arreglará por ley. El rey podrá, en caso necesario, disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia, para que veáis la importancia de la división provincial. Os he hablado de la desamortización de Madoz, ya sabéis que la más importante es la desamortización de Mendizábal, pero en el bienio progresista se va a producir esta desamortización de Pascual Madoz. De tal manera que aquí lo que vemos es la elaboración de este liberal progresista que llegó a ser incluso presidente del Congreso y ministro de Hacienda, en el que hizo la Ley de Desamortización General de 1855. Bueno, ¿qué tiene esta desamortización de Madoz? Pues venía a completar la de Mendizábal, de tal manera que, ojito, clero secular, pero aquí lo que añadimos son los bienes municipales. En este esquemita que os traigo, aquí se ve esa desamortización de Madoz, de tal manera que, bueno, ¿qué produce esta desamortización? Pues claro, la desamortización tiene el mismo objetivo, es decir, es recaudar dinero, es intentar sanear la hacienda pública, pero lo que trajo fueron nada más que complicaciones, porque lo que agravó, como os pongo aquí, es la situación de muchos campesinos. Encima, la relación con el Vaticano, ya ni os cuento, porque claro, estábamos todavía más, bueno, pues confiscando los bienes de la Iglesia, y eso que nos habíamos puesto de buenas en la década moderada, pero se vuelve otra vez a complicar. Y dice aquí que por otro lado permitió sanear la hacienda, no excesivamente, pero bueno, se intenta, y además sobre todo lo que se recoge, el dinero que se recoge, es para modernizar la economía, sobre todo la red ferroviaria, que daos cuenta que nos estábamos hablando de mitad del siglo XIX y de momento no teníamos prácticamente línea férrea de comunicación para lo importante que era para el país y para la economía.
Y lo que os digo, en el bienio progresista, y bueno, gracias a este dinero que se recauda de la desamortización, bueno, pues nos va a llegar la Ley General de Ferrocarriles, que lo que hace es que liberalizó el sector facilitando la inversión extranjera, de tal manera que poco a poco se pueden poner en marcha algunas de estas líneas férreas. Comentaros que había una ley de ferrocarriles anterior que la puso en marcha Bravo Murillo, de tal manera que nos vamos a encontrar con que ya teníamos alguna pequeña línea férrea en España. Comentaros que siempre se habla que la primera línea férrea es la de Barcelona-Mataró, del año 1848, pero es la primera línea férrea peninsular, es decir, en España peninsular. Sin embargo, la primera línea férrea en España será en Cuba, que lo que va a unir es la localidad, bueno, la ciudad de La Habana y Güines en el año 1837, es decir, 11 años antes de que se pusiera en marcha la primera línea Barcelona-Mataró. Comentaros que la siguiente, un año después, fue Madrid-Aranjuez, pero bueno, esta es un poquito más especial porque era para unir Madrid con el Real Sitio de Aranjuez, el Real Sitio favorito de Isabel II, aunque eso también luego posteriormente propició también la creación de diferentes industrias a lo largo de la línea férrea. Y luego, por otro lado, bueno, pues Gijón-Langreo, que será en el año 1849. Comentaros que además en esta ley de ferrocarriles es muy interesante, ya lo comenté en clase, bueno, pues nos habla de la modesta red de vías férreas que teníamos, sobre todo el capital francés, ¿no?, que será bueno, pues los tramos importantes, ¿no?, que los van a facilitar, sobre todo la inversión de este país. Y luego, bueno, pues lo interesante también es la creación del conocido como ancho ibérico, que es el ancho que tenemos en la península, que ya sabéis que es un ancho superior al europeo, que es un poquito más estrecho, pero claro, el tener un ancho diferente también, bueno, pues tiene que contar un poco con el tema, bueno, pues de la orografía y la complicación, ¿no?, que tenía nuestra propia geografía, que yo siempre digo que hace que nuestro sistema de comunicación sea bastante más complicado. Esto lo que hizo es que este ancho perjudicó realmente a España bastante, porque mientras Europa tenía su propio ancho, un ancho completamente unitario, pero claro, nosotros al tener un ancho completamente diferente, pues eso perjudicó a las comunicaciones. Y vamos a finalizar la clase de hoy con el bienio progresista. La semana que viene vamos a recoger el siguiente periodo, que sería la década de la Unión Liberal y los moderados, una época así un poquito complicada que quiero ver con detenimiento para sentar la base para lo que luego será la gloriosa, que es este levantamiento militar que derrocó a Isabel II y la mandó al exilio. La idea es no intentar daros mucha información, sobre todo en las digitales, porque no estoy tan a través de la pizarra, haciendo los esquemas, ubicándose un poquito, bueno, pues algunas de las dudas que podáis tener o resolviendo, ¿no?, cualquier complicación que pueda surgir, de tal manera que yo creo que aquí el resumen está bien para que por lo menos recordéis un poquito. Comentaros que nosotros ahora mismo lo que hemos visto dentro de este esquema que os estoy marcando es justamente hasta aquí, de acuerdo, vamos a dar hasta el año 1856, de tal manera que aquí lo que nos habla es de la construcción del Estado liberal. Aquí sobre todo quiero incidir en varias cosas. Mira, 3 guerras civiles, que lo que os digo que van a influenciar en todo esto. Las guerras civiles, o sea, las guerras carlistas son guerras civiles. Luego también importante la inestabilidad política. Luego el ejército interviniendo en política. De tal manera que con este esquemita, donde nos aparecen, lo que os digo, las regencias por un lado, aquí aparecen, aquí abajo tanto la María Cristina como Espartero, luego además los diferentes presidentes del Consejo de Ministros que se tuvieron, los tenemos aquí muy bien marcaditos. Luego la década moderada, que la hemos visto aquí con los protagonistas, que es Narváez y Bravo Murillo, y luego el bienio progresista, bueno, con los personajes de Espartero y O'Donnell. Además, aquí viene perfectamente marcadas dónde se está produciendo cada una de las guerras carlistas, es decir, la primera guerra carlista en la regencia de María Cristina, la segunda en plena década moderada, y aquí abajo lo que tenéis son las constituciones, de tal manera que esto os lo paso ahora de todas maneras en PDF, pero está el Estatuto Real, la Constitución, luego la Constitución, perdonad, del año 1837, la Constitución del año 1845 y la última, la no nacida, del año 1856. Bueno, chicos, espero que os haya gustado la clase de hoy. Me resulta, siempre lo estoy diciendo a todos los grupos, me resulta un poquito a veces complicado porque necesito mi pizarra, necesito veros, necesito contaros chascarrillos y reírnos, pero de momento, mientras que este puñetero virus no nos abandone, bueno, pues yo creo que es una manera fácil de haceros llegar por lo menos estas clases. No os preocupéis porque a medida que vayamos
haciendo, bueno, pues algunas de las clases presenciales, bueno, pues podremos avanzar, aunque sea poquito a poco, y cualquier duda que tengáis, por favor, aunque estéis dando la clase digital, no dudéis en decírmelo. Pues nada, os mando un besito muy grande y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!